los 3 primeros versículos hemos leído que hay una descripción clara del odio de la naturaleza humana en contra de Jesús. El odio del ser humano, queriendo desvirtuar, queriendo destruir el ministerio de Jesús. Vamos a leer en Hechos 4 un versículo muy parecido. Porque verdaderamente se aliaron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu designio habían predestinado que sucediera. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? El versículo 1, el Salmo empieza con una interrogante airada del salmista, y con razón. No es para menos asombrarse de cómo las criaturas, cómo el ser humano tienen esta actitud hostil en contra de Dios. Y esto le deja atónito al salmista. Dice que el Salmo empieza así: ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué el ser humano tiene esta actitud? ¿Por qué se amotinan los pueblos y piensan cosas vanas? En España hay 2 columnas monumentales que fueron erigidas en el pasado, en las cuales se haya escrito así: A Diocleciano, Joviano, Maximiano, Hercúleo, César Augusto, por haber extendido el imperio romano en el este y en el oeste, y por haber extinguido el nombre de los cristianos que trajo la ruina a la república. A Diocleciano, Joviano, Maximiano, Hercúleo, César Augusto, por haber adoptado a Galerio en el este, por haber abolido por todas partes la superstición de Cristo, por haber extendido el culto a los dioses. Estas 2 columnas son un monumento al paganismo sobre una tumba de sus enemigos, y están imaginando cosas vanas. Estas columnas quieren simbolizar la muerte del cristianismo, pero ni en España ni en ninguna parte se puede señalar la tumba del cristianismo, porque no existe, porque los muertos, los vivos, no tienen tumbas. Nosotros estamos vivos en Cristo. Pero el ser humano, el malvado, ha intentado de 1000 maneras apagar el cristianismo, de 1000 maneras cerrarnos la boca a los cristianos, de 1000 maneras impedirnos hacer campañas, publicitar la palabra de Cristo, de 1000 maneras apagar el fuego de cientos y cientos de cristianos a través de los mártires, a través de la historia. El ser humano malvado ha intentado apagar el cristianismo, pero no lo va a conseguir, ni lo ha conseguido, ni lo conseguirá. Porque, como dice aquí Spurgeon, los vivos no tienen tumbas. Se levantan los reyes de la tierra. Fíjate que se levantan reyes y príncipes en contra de su ungido, para destruir a su ungido. Se preparan y hacen campañas de guerra con astucia, no de manera cualquiera, no con prisas, no con improvisación, sino de un modo sistemático y deliberado. Hacen artes de todo tipo de guerra, como en tiempos de Faraón, que dijo así: los trataremos con astucia y con prudencia. Ay, si nosotros los cristianos sirviéramos a Dios con la mitad del cuidado y tesón que sus enemigos actúan y atacan a su reino. Nosotros los cristianos tendríamos que tener mucho más tesón y fuerza y entusiasmo para hacer el bien, ya que los pecadores, los impíos que quieren destruir el reino de los cielos, son sagaces y tienen de 1000 maneras actitudes para hacer daño, para impedir que se haga el bien. Y nosotros muchas veces somos lentos y torpes. Rompamos sus ligaduras. Fíjate que decían: rompamos sus ligaduras, seamos libres para hacer toda clase de mal, toda clase de abominaciones, seamos nuestros propios dioses. Quitémonos todo freno, toda restricción. Hoy en día el ser humano vive así. Quitémonos toda prohibición. Tenemos derecho a todo y ninguna obligación a nada. Hoy el ser humano quiere quitar así todo freno carnal. Estamos en estos tiempos en los que el ser humano está en contra de los valores cristianos, en contra de los valores morales, de vivir en santidad y en temor a Dios. Vivimos en estos tiempos en que el ser humano quiere cerrar la boca al cristianismo, en lo que han quitado hasta las cruces de los colegios para que ni se recuerde que vivimos en un país donde el cristianismo estuvo en su tiempo. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos.
Pero el versículo 4 dice, el que mora en los cielos se reirá. El Señor en su día hará venganza. El Señor en su día hará su justicia a los justos, a los que hemos perseverado en su palabra, a los que hemos estado dispuestos a confesar a Cristo, incluso en medio del martirio, porque vendrán tiempos en este país y en muchos que no nos dejarán confesar a Cristo y seremos perseguidos y atribulados, pero los verdaderos cristianos estaremos dispuestos a confesar a Cristo.